de adorar juntos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, resucitado y exaltado. Amén. Muy bien, perfecto. En esta mañana, nuestro hermano, quien nos presidía en la adoración, oraba al Señor, ¿verdad? En cualquier momento, cualquier situación en que estemos atravesando, la presencia del Señor está con nosotros. Porque en realidad, hermanos, hay muchas situaciones que nos cargan, hay muchas situaciones que aún nos llevan a la frustración y el desencanto. Pero un encuentro con el Cristo resucitado y exaltado es un encuentro transformador. Y por eso yo he titulado el sermón en esta mañana Un encuentro transformador. Y podría resumírselos de esta manera: en circunstancias de frustración que vivimos tantas veces, Jesús resucitado abre la Escritura para que arda el corazón, para que vuelva a arder el corazón, porque seguramente hay muchas cosas que han apagado nuestros corazones, pero un encuentro con el Cristo resucitado y un entendimiento fresco de la Escritura hace que vuelva a arder el corazón. Amén. Y a lo mejor en algún momento de tu vida, y no sé, quizá en este momento, te embarga un sentimiento de tristeza que te paraliza, que muchas veces la tristeza y el temor paraliza, ¿verdad? Se vienen abajo nuestros sueños, se esfuman nuestras esperanzas y solo quedan la nostalgia, la tristeza y la decepción. A lo mejor te has desencantado con un proyecto, a lo mejor te has desencantado con una persona, quizá tenías expectativas muy altas y todo se ha derrumbado. Yo creo que todos hemos experimentado y vivido esas situaciones. Ahora, imagínense ustedes que esa desesperanza, angustia emocional y existencial se debe a que, entre comillas, Dios te ha fallado. Desde tu perspectiva, desde tu interpretación, todo lo que creías y esperabas del Señor no resultó. Ahora, ¿por qué puede surgir este problema? De desencantarnos porque supuestamente Dios nos ha fallado. ¿Por qué puede surgir este problema? Muchas veces surge porque el mensaje de la Escritura, su sentido fiel y verdadero, no cuadra, no armoniza con las tradiciones arraigadas a lo largo de los años, o con la teología que hemos asimilado o que nos han transmitido, o con la cultura en la que nos encontramos. Estoy hablando de que muchas veces toda esa carga que traemos, o todas esas expectativas, no cuadran, no armonizan con el sentido fiel de las Escrituras. Por ejemplo, hay personas que tienen un pensamiento: un cristiano no puede sufrir. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad de la vida cristiana, ¿cuál es? Que hemos sido llamados, que se nos ha llamado, que se nos ha escogido, no solamente para creer en Cristo, sino para sufrir con Él. Entonces hay un choque de trenes, ¿verdad? Un concepto anterior, un concepto preconcebido es demolido por un nuevo concepto, y entonces entramos en crisis. Bueno, hace 8 días celebramos la resurrección del Señor. Para nosotros los cristianos, la resurrección de Cristo es un evento clave en la historia de la salvación, pero tratemos
en los zapatos de los primeros cristianos y cómo ellos vivieron este tema de la resurrección y cómo, perdón, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo, después de verlo allá colgado, los embargó un sentimiento de tristeza y decepción. Vamos a ponerle la lupa a dos discípulos del Señor. Lucas 24, 13. Y yo quiero que usted trate de identificarse, póngase en los zapatos de Cleofas. Caminemos con Cleofas y su compañero, quienes van camino a Emaús. No se nos dice el nombre del segundo caminante en este caso, pero voy a leer el texto, hermanos, para todos, en Lucas 24, 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Para que miremos la experiencia de estos dos discípulos desencantados, dos discípulos decepcionados. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ahora miren ese dato, los discípulos que van camino a Emaús. Muy bien, versículo 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Esto es muy importante, los acontecimientos de los últimos días. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Que no reconocemos al Señor. Yo me acuerdo de Noemí, ¿se acuerdan en el libro de Ruth? Ella dijo, me fui llena y vuelvo vacía. Y se olvida que tiene ahí a la amiga, a Ruth, un apoyo. A veces en las situaciones de frustración, todas estas cosas nos ciegan, aún hasta la presencia del Señor. Jesús se acerca y comienza un diálogo, versículo 17, que vienen discutiendo por el camino, les preguntó, se detuvieron, cabizbajos. Hay una versión que dice, rostro afligido y entristecido. Y ustedes saben que el rostro afligido y entristecido es una señal externa de un corazón apagado, entristecido y afligido. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Noten nuevamente el tema de los acontecimientos en los últimos días. Y Jesús le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y noten esto, hermanos, aquí hay toda una expectativa frustrada. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo, pero igual pues el testimonio de una mujer no es muy creíble, ¿verdad? En esa época. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y aquí el Señor comienza una exhortación tremenda. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, esto es muy bonito, hermanos, miren este recorrido del Señor por la Escritura. Yo hubiera preferido ser el compañero de Cleofas y recibir toda esta clase de teología bíblica, de hermenéutica bíblica,
profética de cómo toda la escritura apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Un versículo, pero fue una clase larga. Hay mucho que hablar, mucho que aprender en 11 kilómetros, ¿verdad? Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, y aquí el Señor comienza a recrear la última cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Pero no es suficiente. Se decían el uno al otro: y yo oro para que esto que vivieron los discípulos sea una realidad en nosotros, y yo oro para que esto sea una realidad en mi vida todos los días, que en mi corazón arda. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. ¿Qué tal si leemos esa frase? El versículo 32. Leamos todos. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, o sea, estos dos caminantes que iban a Emaús, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Eso fue lo que les recordó y les hizo reconocer al Señor. En circunstancias de frustración, sean las que sean que estemos viviendo, Jesús resucitado nos abre las escrituras para que arda el corazón. ¿Qué tal si oramos en este momento, hermanos? Señor Jesucristo, hoy te alabamos porque te has levantado de la muerte con gran poder para ser nuestro Salvador. Te damos gracias porque caminas con nosotros, porque escuchas nuestras conversaciones, porque conoces nuestros temores y frustraciones, porque te sientas a la mesa a comer con nosotros. Reconocemos que los acontecimientos de los últimos días nos han impactado mucho. A veces te sentimos distante, Señor, y hasta es posible que estés a nuestro lado y no te veamos. Pero tú no nos has dejado, como nos recordabas hoy. Tú eres fiel, tu mano nos sostiene y tu espíritu nos sustenta. Cuán duros y tardos de corazón somos para creer y entender las Escrituras. Hoy te suplicamos, Señor, que vuelvan a arder nuestros corazones apagados. Hoy te suplicamos, Señor, que comiences un incendio de altas proporciones que nos vuelva apasionados por tu presencia, por tu palabra, por el compromiso misionero, por tu reino. Hoy te pedimos, Señor, que cambies nuestra tristeza por el gozo del Espíritu Santo, como lo cantábamos en esta mañana. Has cambiado mi lamento en baile, Señor, y que la desesperanza y la frustración se cambie por una fe inconmovible en el Cristo resucitado y en tu palabra poderosa. Señor, aquí estamos delante de ti. Muchas gracias. Bendito es tu nombre. Amén. Amén.
Muy bien, entonces ya leímos la historia, el marco de esta historia, como nos hemos dado cuenta, fue el primer domingo de resurrección. ¿Ya? El primer domingo de resurrección, dos discípulos caminan de Jerusalén a un pequeño pueblo llamado Emaús. Están tristes y conmocionados porque ya Jesús no está con ellos. No pueden creer lo que pasó. Como dije, todo lo que esperaban del Señor parece que se esfumó. Pensaron que Él rescataría a Israel, ¿verdad? Que Israel iba a ser nuevamente una nación poderosa como fue en los días de David, el rey David. Así que caminan y hablan 11 kilómetros. Vamos entonces a mirar 3 momentos por los que normalmente transita el pueblo de Dios en este camino de la desesperanza a un compromiso ardiente de la fe, a un compromiso misionero. El primer momento por el que transitamos normalmente nosotros y que nos presentan todo un cuadro de decepción es el camino de la decepción y la desesperanza. No sé si ustedes al meterse en los zapatos de Cleopas y su compañero se dieron cuenta. El camino de la decepción y la desesperanza. Este primer cuadro o momento, hermanos, enfoca en la decepción y frustración de los discípulos por la muerte de Jesús. ¿Y qué elementos o ingredientes tenemos presente aquí en este cuadro de decepción y frustración? Bueno, en primer lugar, el impacto de los acontecimientos de los últimos días. En 2 ocasiones, versículo 14 y versículo 18, se nos habla de los acontecimientos de los últimos días. Ese era el tema de conversación de los 2 caminantes. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y ya ustedes saben qué era lo que había acontecido, ¿verdad? Antes de que ellos emprendieran el camino de Emaús, presenciaron cómo el maestro fue enjuiciado injustamente. A lo mejor vieron cómo fue azotado, escupido, burlado. Escucharon las multitudes y a los líderes religiosos gritar como nunca: crucifícalo, crucifíquenlo. Todo eso les había impactado. Fueron momentos muy dolorosos para los discípulos, incluyendo a las mujeres que seguían a Jesús. Estos últimos días nunca se borrarían de sus memorias. Como dije, hay mucho que dialogar en un trayecto de 11 kilómetros. A lo mejor iban discutiendo sobre el testimonio de las mujeres. ¿Será cierto? La pregunta para nosotros es: ¿cómo estás procesando, asimilando el impacto de los acontecimientos de los últimos días en Colombia? ¿Cómo te está afectando incluso la tensión internacional? Estamos viviendo un momento de, podríamos decir, de pospandemia, ¿verdad? Te están golpeando duro los acontecimientos, o a lo mejor tú mismo a nivel familiar y personal estás siendo golpeado por algunos acontecimientos. ¿Qué sentimientos está provocando todo esto en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, mis padres? ¿Qué temores te provocan estos tiempos de incertidumbre, de confinamiento, aunque ya estamos saliendo de ellos, ¿verdad? El impacto de los acontecimientos de los últimos días, lo que está sucediendo, ¿cómo nos afecta? Porque sí nos afecta. Pero hay algo más en este cuadro de decepción y frustración, y es la ceguera. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. A veces los problemas y tantas cosas nos nublan la visión. No vemos. La desgracia nos impide ver los rayos de gracia, de esperanza. Nubla los ojos y el entendimiento. El dolor nos enceguece. El dolor y el sufrimiento producen amargura y un terrible sentimiento de abandono y de rechazo. Los
ojos se enceguecen, la mente se embota, la esperanza se esfuma. Y muchas veces no vemos al Señor. Ciegos. Y todo lo anterior da como resultado entonces, en tercer lugar, aflicción y tristeza. El caminante desconocido les hace una pregunta: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y ellos se detienen cabizbajos, rostro afligido y entristecido, un semblante triste, un semblante triste. Y así nos sentimos muchas veces, ¿verdad? Como que el Señor Jesucristo no está presente en nuestras vidas. A veces estamos caminando por el camino de la vida muy tristes, muy confundidos, como los dos discípulos que iban camino a Emaús. El Salmo 42, 8 y 9, el salmista dice: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Era el sentimiento, como decía hace un momento, de Noemí. Vivió una situación complicada allá en Belén, la tierra del pan, y no había pan, y tuvo que salir huyendo para Moab, un territorio enemigo. Desplazamiento, muerte de su esposo, muerte de sus hijos. Por eso ella dice: el Señor ya no es mi pastor, el Señor es mi enemigo. El Señor me ha amargado la vida, así dice Noemí. Obviamente ella está hablando porque en la Escritura a los creyentes se les permite ser humanos, ¿verdad? Y no están diciendo que no creen en Dios, pero expresan sus sentimientos. Aflicción y tristeza. Imagínense estos discípulos, la aflicción y la tristeza. Y en cuarto lugar, todo este caldo de cultivo de decepción, ahí están las expectativas frustradas. Expectativas frustradas. Esto sí es fuerte. El versículo 21. Nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Nosotros teníamos la expectativa, la esperanza de que Jesucristo iba a ser el Redentor. Hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se pierde la esperanza? Entonces, noten lo siguiente, hermano, miren. La respuesta de los discípulos refleja la teología que ellos manejan. La teología oficial respecto al Mesías, una teología parcializada, se les había derrumbado. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. La expectativa que había del Mesías era de un líder militar, de un caudillo militar, que derrocaría a Roma y que volvería nuevamente a Jerusalén y a Israel al estatus de una gran nación, como lo fue en los días de David. Yo quiero que seamos realistas con esto. Las teologías o nuestras creencias influyen en nuestros estados de ánimo. Todos tenemos una teología que hemos recibido desde que nos convertimos en el discipulado, en las escuelas. Nuestras teologías, nuestras creencias influyen en nuestros estados de ánimo, como fue el caso de estos dos discípulos camino a Emaús. El estado emocional de estos dos discípulos fue causado por una interpretación teológica parcializada, podríamos decir errónea. Pues obviamente ellos creían en la teología oficial. Ellos no concebían a un Mesías colgando de una cruz. Ellos no concebían a un Mesías sufriendo. Jesús tiene que corregir esa teología, ¿verdad? Como decían, ellos tenían la expectativa de un líder en términos
meramente políticos o militares. Y eso está en el Evangelio de Lucas, y aún después de la resurrección. No sé si ustedes recuerdan el diálogo de los discípulos con Jesús en Hechos 1. Señor, ahora que has resucitado, ahora sí restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Recuerdan esa conversación? Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Noten cuán difícil es corregir y erradicar teologías parcializadas o equivocadas. Jesús les dijo: a ustedes no les corresponde saber nada. Hay un reloj divino, hay un calendario divino, pero eso lo sabe solamente el Padre. Eso es competencia de su soberanía, providencia y voluntad. Ustedes no tienen que saber. Y uno a veces está como preocupado por saber cosas, ¿verdad? No nos corresponde saber ni cuándo se va a acabar la pandemia, ni nada de esas cosas. Lo que nos corresponde saber es que tenemos el Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo. ¿Ya? Así que a los discípulos, pues, no solo los mató el miedo, sino la decepción. Ellos están ante la decepción total. Lo que le pasó a Jesús de Nazaret nunca debió haber sucedido. Hay algo más en este cuadro, número 5, que es la duda y la incredulidad. ¿Qué cuadro es este de decepción y frustración, verdad? Pero no hallaron su cuerpo, pero a él no le vieron, se olvidaron de cuántas veces el Señor le había dicho: voy a morir, pero voy a resucitar. Se convirtieron, como dijo el Señor, tardos para creer. Y en sexto lugar, hermanos, esto es muy importante, miren, todo esto que hemos dicho, este cuadro de decepción, ceguera e incredulidad, se completa o culmina con una decisión: volver a Emaús. Volver a Emaús. Quiero decirles que volver a Emaús es más que un asunto geográfico o un movimiento geográfico. Es más que volver a casa. Volver a Emaús es la opción por el pasado, por la absoluta falta de posibilidad y de esperanza en el presente y hacia el futuro. Jesús estaba muerto. No había duda que con la muerte del Maestro también murieron sus esperanzas. Es como algo parecido a lo que le sucedió a Pedro: volver a la pesca, ¿verdad? Volver a lanzar las redes. Y gracias a Dios, porque el Señor lo encuentra allá, lo restaura y le encomienda el cuidado de sus ovejas. Volver a Emaús, es decir, ya esto se acabó. Ya esto se acabó. Recuerden que el Señor les había dicho que la misión comenzaba en Jerusalén, no en Emaús, ¿verdad? Ellos están ya. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Así que, hermanos, seguramente muchas de estas situaciones las hemos vivido, porque en tu vida como hijo o hija de Dios vas a pasar por momentos de tristeza, de oscuridad, de pecado, de ceguera, de desaliento, de duda y de enfermedad. Esta será la historia de tu vida. Tu historia será exactamente igual a la experiencia de los dos que caminaron con Jesús en el camino de Emaús. Pero también tu vida como hijo o hija de Dios pasará por momentos de alegría, de luz, de perdón, de visión, de aliento, de convicción, de sanidad. ¿Qué hará la diferencia? Un encuentro con el Cristo resucitado y exaltado. Un encuentro con el Señor volverá a encender nuestros corazones, volverá a ayudarnos a entender las Escrituras, a interpretar los acontecimientos de los últimos
dejan manejar la decepción y la frustración. Porque esta historia no ha terminado. Esta historia ahora va a ser contada, nada más y nada menos que por el mismo Señor Jesucristo, el caminante anónimo, que ellos no logran ver quién es, ¿verdad? Ahora, en muchas de nuestras Biblias, Lucas 24, por lo menos en la Biblia mía, el versículo 13 se titula De camino a Emaús. No sé en su Biblia cómo se titula, pero esta sección, esta historia del Evangelio de Lucas debería llamarse Los discípulos de regreso a Jerusalén. Porque miren, ¿qué es lo que sucede después de un encuentro transformador con el Cristo resucitado? Según el versículo 33, al instante, noten, al instante, eso es la voluntad. El Señor abrió su entendimiento, el Señor tocó sus emociones, su corazón volvió a arder y enseguida, al instante, esa es la voluntad. No se quedaron considerando qué bueno que entendí las Escrituras, mi corazón está ardiendo porque ahora comprendo al Señor. No, ellos tienen que volver a Jerusalén, porque en Jerusalén es que va a comenzar la tarea misionera. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Versículo 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. No importa si es de noche, sé que caminaron 11 kilómetros más. Este ardor, este incendio que el Señor ha provocado nos va a ayudar a volver a Jerusalén, y allí encontraron pues a los 11. ¿Qué produjo este cambio en los discípulos? Lo repito, un encuentro transformador con el Cristo resucitado y un entendimiento fresco de las Escrituras. Encuentro y entendimiento. Un entendimiento fresco de las Escrituras sobre la persona y la misión de Jesús. Y entendieron, ¿verdad? Así que en los versículos, en el capítulo 24, versículos 25 al 32, encontramos este encuentro pastoral, porque fue un encuentro pastoral. El buen pastor, Jesús es el pastor que modela, ¿verdad?, todo acercamiento de transformación. Noten cómo Jesús camina, empieza a caminar. Jesús camina. Yo he escrito aquí con nosotros, porque el Señor sigue con nosotros, ¿verdad? El Señor nos escucha. Si ustedes leen esos versículos, ahí está el Señor. Imagínate al Señor caminando en el camino. Y toda esta revelación fue en el camino. Como decía en la iglesia estos días, el día que vino el Espíritu Santo, en Hechos 2, los discípulos no estaban en el templo ni en Jerusalén. No estaban en el templo, perdón, sí estaban en Jerusalén, estaban en una casa, sentaditos. Cuando se anunció la venida del Hijo de Dios en la encarnación, en un campo, unos humildes pastores fueron los primeros beneficiarios de semejante buena nueva. En el camino. En el camino. Estos dos discípulos pues caminan entristecidos y cabizbajos, como dije, ya ustedes leyeron la historia. De pronto Jesús se les acerca y comienza a caminar con ellos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Es un dato muy bonito, ¿verdad? Es un dato muy chévere. Me gusta mucho este dato del Evangelio de Lucas. Lucas está interesado en mostrarnos con lujo de detalles la resurrección también, la resurrección del Señor. Muy bien, entonces comenzó a caminar con ellos. Y así es como sucede en nuestra vida. El Señor nos encuentra en el camino de la vida. El Señor se acerca, nos alcanza, nos encuentra cuando hemos perdido la esperanza, cuando se vienen abajo todos nuestros sueños, cuando desaparece lo que le da sustento y sentido a nuestra vida, cuando queremos retornar a Emaús, cuando nuestra fe entra en crisis o cuando nuestra fe incluso ha colapsado. El Señor nos encuentra. El Señor se acerca a nosotros.
Y como dije, es una aproximación amorosa y pastoral de Jesús para estos dos discípulos frustrados y desencantados. Es una aproximación silenciosa pero intencional. No se presenta aquí como el Cristo resucitado y no le da respuestas inmediatas, solo pregunta y escucha. Su pregunta pues abre la posibilidad para que ellos derramen el corazón y compartan los dolores que les ha provocado esta frustración, ¿verdad? Más adelante en el camino, entonces el Señor sí va a tomar la palabra para darle una reinterpretación de las Escrituras, pero lo hace en el contexto de una conversación. Estos momentos no tan planeados, por así decirlo, son muy importantes, ¿verdad? En la vida del pueblo de Dios. Cuando tú compartes con otra persona en una mesa, frente a frente, mirándonos a los ojos o en el camino, la palabra de Dios son momentos de verdad muy iluminadores. En esta interpretación de las Escrituras, el Señor entonces les abrió los ojos. Vamos a continuar. Jesús también reprende la incredulidad. Él habla con fuerza y valentía. Qué torpes son ustedes, les digo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? El Señor nos confronta fuertemente. Corrige esta perspectiva acerca del sufrimiento y la gloria del Mesías. El Señor corrige nuestras perspectivas equivocadas. También Jesús repasa y explica las Escrituras y nos provee una clave para entenderla, hermanos. Esto es súper importante. Versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Como dije, estos dos discípulos fueron privilegiados. La clave para entender e interpretar las Escrituras es Jesucristo. Toda la Escritura apunta al Señor Jesucristo. Ustedes lo han leído. Escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Y debemos hacer ese esfuerzo de conectar la Escritura con la persona y obra del Señor Jesucristo. No es fácil entender el texto, obviamente, en su contexto, pero también tratar de hacer ese enlace con la persona del Señor Jesucristo. A veces es fácil, a veces es un poco más difícil. Así que Jesucristo, el aparente desinformado caminante, ahora resulta que él sabe más que estos dos discípulos, ¿verdad? Ellos habían sido tardos para entender el mensaje de los profetas acerca del Mesías, y Jesús les interpreta las Escrituras. Noten que él no toma una parte de ellas o un versículo, sino que busca el sentido de toda la Escritura. Ahora, si ustedes leen el versículo 44, noten aquí mismo, acá se habla de Moisés y los profetas, pero en el versículo 44, Jesús les dice a todos los discípulos que están reunidos: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mejor dicho, aquí está todo el Antiguo Testamento: la ley, los profetas y el resto de escritos. Los salmos era el primer libro de la tercera sección, porque era el libro más grande. Entonces, hermanos, el Señor les reinterpreta las Escrituras. Jesucristo es la palabra final de Dios para la humanidad, y es en la relación con Jesús donde se da la revelación. De hecho, así sucede también en nuestra vida. Cuando nos relacionamos con alguien, comemos juntos, la relación es un espacio para la revelación. Nos conocemos un poco más. Noten lo que dice el versículo 28 y 29. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían,
Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, y aquí sucede el milagro de la revelación, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Lo reconocieron al partir el pan. Eso es interesante, ¿verdad? Lo reconocieron cuando él recreó nuevamente la cena del Señor, que anticipaba su muerte. Y entonces, de ese encuentro transformador con el Cristo resucitado, es que surge nuevamente, se renueva nuevamente la esperanza y el compromiso misionero. Y ese es nuestro tercer momento, la renovación de la esperanza y el compromiso misionero. Un nuevo camino se les presenta a los discípulos. Ahora, yo creo que noten el contraste en estos tres versículos. Noten que en el versículo 13 dice que aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Pero después de ese encuentro transformador, versículo 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. En el versículo 16 dice: pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y en el 31 se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y noten entonces, noten, hermanos, en el versículo 17, el estado de ánimo de los discípulos. Un estado de ánimo, como decía, producto de una mala teología, producto de los acontecimientos de los últimos días, un estado de ánimo producto de las expectativas frustradas. Están tristes, están cabizbajos, están afligidos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el cambio? Ya sus corazones no están tristes, afligidos, ahora sus corazones arden. Ellos se preguntan entre ellos mismos: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras? ¿Qué cambio tan tremendo se produjo en los discípulos? Y nuevamente, ¿qué produjo este cambio tan radical en los discípulos? Un encuentro con Jesús resucitado y un nuevo entendimiento de las Sagradas Escrituras. Se encontraron con Jesús y entendieron las Escrituras. El resultado: corazones que arden. Hay tantas cosas en nosotros, ¿verdad?, que se han apagado en nuestra vida, en nuestra familia, a veces en nuestra relación matrimonial, en nuestro compromiso misionero. El Señor es experto, hermanos. Yo quiero que hoy deberíamos orar por eso, que el Señor empiece a provocar incendios en nuestros corazones. Al Señor le encanta encender. Pablo le dice a los tesalonicenses: no apaguen al Espíritu, porque uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego, ¿se acuerdan? Hechos 2. Corazones que arden cuando se abren y explican las Escrituras. El corazón arde cuando la Escritura se abre. Hablaba estos días con una persona de la iglesia que me decía: bueno, ya no cantamos en la iglesia. ¿Cómo vamos a cantar en la iglesia? Eso fue un diálogo hace 2 o 3 días. Ya no podemos cantar en la iglesia "Pecador, ven a Cristo Jesús", porque no tenemos a quién cantarle. Y él está proponiendo unas cosas interesantes, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, estos discípulos, como dije, que van camino a Emaús y que están emocionados, por así decirlo, con esa nueva perspectiva de la palabra, pues ellos están ahí como buenos anfitriones, ¿verdad? Comparten con el Señor. La petición de ellos
quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Y ahí está la revelación. Y es allí, hermanos, con el partir del pan, que todo queda tan claro para ellos, absolutamente lúcido. Los ojos comienzan a ver y la emoción comienza a resurgir, el corazón comienza a arder, todo empieza a tener sentido. Se les abren los ojos para que reconozcan que el crucificado ahora es el Señor resucitado. Comprenden las escrituras explicadas e interpretadas por Jesús. Pero cuando están disfrutando y saboreando el pan de la verdad, el pan de la vida, Él ya desaparecía. Pero ellos no lo lamentan. Jesús ya puede irse porque todo está tan claro. Y además ellos también necesitan irse, necesitan regresar a Jerusalén, no importa volver a caminar 11 kilómetros, porque la noche desaparece por la luz y por el fuego de la escritura interpretada en clave cristológica. Así que en última, ellos regresan a Jerusalén. Regresar a Jerusalén, 24:33. Ellos necesitan volver a su comunidad, a Jerusalén, de donde venían huyendo. Emmaús ya no es el lugar de ellos. La historia puede ahora recomenzar. Hermanos, los acontecimientos de los últimos días no son la última palabra para el pueblo de Dios, sino la palabra del Señor, lo que Él ha dicho. Los acontecimientos de los últimos días no son la última palabra para el pueblo de Dios, sino la presencia, la palabra, el poder y la promesa de Cristo resucitado, que ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos deben saber que Él vive. No ardía en nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Así que regresan, versículo 35, regresan inmediatamente a Jerusalén, regresan ya no para narrar sus tristezas, sino para contar su buena nueva. Ya no relatan tristezas, ahora celebran y cuentan la esperanza. Y eso es lo que produce un encuentro transformador con el Cristo resucitado, ¿verdad? Que nos convierte en comunicadores del Evangelio. Ahora noten que en el versículo 36, el Señor se aparece nuevamente mientras ellos están contando todo esto. Esta experiencia que vivieron estos dos discípulos se repite con el grupo grande. Ahí está, a partir del versículo 36, el Señor se aparece, los saluda con la paz, luego pide pescadito asado, se lo comen, y en el versículo 44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y noten lo que hace el Señor ahora con el grupo grande. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, ¿verdad? Aquí a un grupo grande, y comienzan ellos a celebrar nuevamente. La pregunta entonces para todos nosotros: piensa, ¿qué se ha apagado en tu vida, en tu misión, en tu ministerio, en tus relaciones, que necesita arder nuevamente? Porque este texto se escribe para comunidades que seguramente están apagadas. ¿Qué se ha apagado que necesita volver? ¿Cuál es tu oración en esta mañana para que el Señor, a través de su presencia y de su palabra, vuelva a encender nuestros corazones para el compromiso misionero, para la vivencia ardiente de la fe? Recuerden nuevamente, hermanos, corazones que arden cuando se abren las escrituras y se entiende su significado. Eso es lo que hace la palabra escrita y la palabra encarnada. Enciende nuestras vidas, enciende la esperanza, enciende la pasión misionera.
Jesucristo ha resucitado, amén. Y todos tienen que saberlo. Él vive por los siglos de los siglos. Y está presente en la iglesia, en este camino que nos corresponde recorrer en este momento. Recuerden nuevamente, en circunstancias de frustración, Jesús resucitado nos abre las Escrituras. Cualquiera que sean las circunstancias de frustración que estén viviendo, Jesús resucitado nos abre las Escrituras y por el Espíritu Santo tenemos un nuevo entendimiento de ellas y comienza a arder el corazón. Amén. ¿Qué tal si oramos entonces con base en este texto al Señor? Le pedimos al Señor nuevamente que toque esas fibras profundas en nuestro ser y que comience a encender nuestros corazones. Padre, yo te doy muchas gracias porque tú te acercas a nosotros, Señor, porque no nos dejas solos en nuestras frustraciones y decepciones. En esta mañana, Señor, te doy gracias por Jesucristo, quien ha resucitado, quien vive y permanece para siempre. Hoy te pido, Señor, que tú nos concedas el privilegio de reencontrarnos contigo, con la palabra encarnada, con la palabra escrita, pidiendo al Espíritu Santo la iluminación, la comprensión espiritual y pidiendo, Señor, en esta mañana que tú mismo vuelvas a incendiar, que nuestros corazones puedan arder nuevamente. Señor, que nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestra voluntad sean tocadas para volver a ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Señor, estos discípulos habían optado por regresar a Emaús, pero no era en Emaús que tú los querías, sino en Jerusalén. Señor, ayúdanos a entender a cada uno de nosotros cuál es el lugar y el propósito que tú tienes para nosotros acá en la Iglesia Bíblica Koinonia. Gracias, Señor, porque estamos en Barranquilla, en esta ciudad. Gracias, Señor, te damos. Padre eterno, aquí estamos delante de ti. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, un placer estar con ustedes esta mañana y compartir la palabra. Continuamos entonces con el servicio.